¿Qué tal, queridos alumnos? Bien, el siguiente ejercicio dice en el enunciado, las masas de dos cilindros sin fricción A y B son de 2 y 1 kilogramo, respectivamente. El valor mínimo de la fuerza P que elevará el cilindro de la superficie horizontal es de 55,5 newton. Calcular el radio R del cilindro B, que sería en este caso el cilindro que se encuentra en la parte inferior, que sería este cilindro. Entonces, para determinar ese radio, voy a pasar ahora a la hoja de cuaderno para hacer la resolución. Bien, para la resolución de este ejercicio, teniendo en cuenta los pesos de cada uno de los cuerpos, en este caso el peso de A, el peso de B, nosotros tenemos que considerar también las fuerzas actuantes entre cada uno de los cuerpos, que en este caso sería la normal de contacto, tiene que actuar perpendicular a la superficie, en este caso a la recta tangente que existe entre esas dos esferas, que tendría que ser una recta tangente ubicada en este punto. No sabemos exactamente dónde está actuando, pero en este caso la dirección de los centros a mí me va a permitir determinar la dirección de la normal. Es decir, la dirección de estos dos centros que se encuentran acá, a mí me va a poder definir hacia dónde están apuntando las dos normales. En este caso la normal, voy a llamarle normal 1, que sería la normal actuante de la esfera B sobre la esfera A, y también la normal 1 por ley de acción y reacción, la actuante de la esfera A hacia la esfera B. Tenemos también las normales de contacto con respecto al suelo, que este llamarle normal 2, este voy a llamarle normal 3, y la normal lateral, que en este caso es de normal 4. Bien. El enunciado a nosotros nos dice que el valor mínimo de la fuerza P, que sería la que nosotros tenemos en este punto acá, es la que permite que el cilindro A se levante de la superficie horizontal. Es decir, una vez que nosotros consideramos que este cuerpo está levantándose, existe el punto crítico en el cual se mantiene el equilibrio, pero la normal 2, la normal 3 en este caso se mantiene en cero. Entonces, para la resolución de este ejercicio, lo que nosotros consideramos es que la normal 3, actuante en el punto de contacto con el suelo de la esfera A, es igual a cero. Y consideramos el resto de las fuerzas para poder determinar el radio. Lo que nosotros hacemos entonces, trabajamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X por cada uno de los cuerpos iguales a cero, que en este caso, si nosotros hacemos el DCL de cada uno de los cuerpos, ya sea el DCL del cuerpo A y el DCL del cuerpo B. En este caso el DCL del cuerpo A cuenta con 4 fuerzas, si no consideramos todavía cero la normal 3, y el DCL del cuerpo B también cuenta con 4 fuerzas, de los cuales nosotros desconocemos la normal 2, la normal 4, el valor de la fuerza P ya tenemos un valor para la condición dada, desconocemos la normal, este tendría que llamarle normal 1, ya que es el mismo por acción y reacción, que es este. Y en este caso tenemos solamente esos valores. Entonces tendríamos que poder determinar con las ecuaciones de equilibrio, considerando tanto sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, igual a cero, y la sumatoria de momentos iguales a cero, con respecto a algún punto de referencia. En este caso también desconocemos nosotros el valor del ángulo de inclinación de este cuerpo, ya que ese ángulo para nosotros depende del radio que nosotros tenemos, ya que es directamente proporcional al radio y a la separación que haya entre estos cuerpos, ¿verdad? Entonces, la disposición geométrica del ángulo que nosotros tenemos sería de la siguiente manera. Utilizando la relación de los lados, siendo que este segmento que está acá sería igual al radio del cuerpo del cilindro B,
Este sería el radio del cilindro A, que vale 20 milímetros. La longitud que une los centros es la suma de los dos radios. Entonces, el triángulo que nos permite a nosotros determinar el valor del radio en función a este ángulo desconocido que es alfa, que también es este ángulo que se encuentra acá de manera horizontal. En nuestro caso es seno de alfa igual a 20 menos r sobre 20 más r. Esta es la función que nosotros vamos a utilizar para poder determinar el valor del ángulo. Entonces, en este caso, este segmento es la suma de los dos radios y este segmento que se encuentra acá es la diferencia de altura que existe entre el centro 1 y el centro 2, que es la diferencia de radios. Entonces, pasando al análisis de los cuerpos, en este caso teniendo la normal 1, que sería nuestra incógnita, el ángulo también como una incógnita, ya que nosotros desconocemos este valor de acá, de este ángulo, porque depende del radio. La normal 3 también sería una condición y en este caso el valor de P, que ya tiene un valor dado. Voy a armar las ecuaciones de cada uno de los cuerpos justamente para tener en cuenta cada uno de las posibilidades para poder determinar el valor del radio. En este caso, las ecuaciones que yo puedo plantear haciendo el equilibrio de cada uno de los cuerpos, utilizando la sumatoria de fuerza en el eje X y en el eje Y, me dan ecuaciones que dependen del ángulo de inclinación de la normal 1, que sería la normal de contacto, tanto para el cuerpo A como para el cuerpo B. En este caso, lo que yo puedo plantear teniendo la cantidad de datos conocidos es utilizar y combinar estas expresiones de tal manera que yo tenga una función trigonométrica que a mí me permita determinar el radio, ya que lo que yo necesito determinar es al fin y al cabo el radio del cuerpo B. Entonces en este caso lo que necesito buscar es una ecuación trigonométrica que a mí me permita cambiar esa expresión para poder utilizarlo dentro de alguna expresión que me permita sacar el radio. Entonces en este caso lo que yo puedo realizar es, considerando la ecuación 1, voy a considerar esta ecuación 1, tengo que la normal 1 por coseno de alfa es igual a la fuerza P que yo tengo, que en este caso como dato me daba que era 55.5 newtons. Ahora yo necesito conocer cuánto vale la normal por seno del ángulo para poder determinar ese valor dentro de mi ecuación. Entonces puedo utilizar la ecuación 2 con la ecuación 3, que sería en este caso con esta ecuación que está. Entonces, en este caso para el equilibrio, tengo que, en las consideraciones generales decía que el cilindro A estaba despegándose del suelo, por ende esta normal para nuestro caso tiene que ser 0. Entonces puedo usar directamente la ecuación 3 para sacar la relación de la normal 1. En este caso la normal 1 por el seno del ángulo tiene que ser igual. Este va a ser de 1 y este va a ser de 3. Va a ser igual al peso de A. En este caso sería 2 por 9,81. En este caso el valor dado sería entonces 19,2. 19,62 newtons. Entonces, con estas expresiones, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Al hacer la división de la ecuación, voy a llamarle esto ecuación 4, esto va a ser mi ecuación 5 y mi ecuación 6. Lo que yo obtengo es que si divido 6 dividido 5, yo voy a tener que normal 1 por seno del ángulo dividido normal 2, normal 1, perdón, por coseno del ángulo
va a ser igual a 19,62 dividido 55,5. Entonces elimino la incógnita de la normal de mi ecuación y tengo una función trigonométrica, en este caso es tangente alfa, que va a ser igual a la relación de 19,62 sobre 55,5. Ahora, ¿a qué es igual tangente alfa? Y ahí yo recurro a mi expresión general que sería esta, donde yo en este caso no tengo todavía determinado cuánto vale este segmento horizontal, que sería este, ya que yo tengo solamente la relación de seno y no tengo la relación de coseno. Tengo que poder determinar, pero necesito conocer cuánto vale esta longitud L. Entonces lo que puedo hacer es aplicar Pitágoras para poder determinar ese valor. Entonces voy a cambiar de hoja para poder utilizar esa expresión. En este caso, teniendo la expresión general de una altura de 20 milímetros, una distancia horizontal que yo desconozco, una altura de R, que sería el radio del cilindro B, y una distancia total de 20 más R, lo que yo utilizo es esta distancia horizontal que desconozco, voy a llamarle L. Esta distancia vertical yo lo conozco y va a ser igual a 20 menos R. Y la distancia inclinada, que sería en este caso la hipotenusa, es una distancia de 20 más R. Entonces, por Pitágoras, 20 más R al cuadrado tiene que ser igual a 20 menos R al cuadrado más L al cuadrado. Desarrollando voy a tener que esto es 20 al cuadrado más 2 por 20 por R más R al cuadrado, y esto es igual a 20 al cuadrado menos 2 por 20 por R por más R al cuadrado más L al cuadrado. Entonces voy a simplificar los que tienen términos semejantes, de tener miembros opuestos. Entonces en este caso lo que queda es que este sería, este también eliminar. Todo esto va a pasar al otro miembro y va a ser entonces al final 4 por 20 por R igual a L al cuadrado. Entonces en este caso yo puedo tener que esto es 80 por R es igual a L al cuadrado, y esta expresión raíz de 80 R es igual a L. Es lo que a mí me permite determinar en este caso la relación de tangente del ángulo de inclinación. Ya que si este ángulo es alfa, yo tengo que tangente alfa es igual a cateto opuesto, que sería 20 menos R, sobre cateto adyacente, que sería raíz de 80R. Y ese valor es el que yo utilizo para determinar el valor del radio del cilindro B. Entonces en este caso, llevando esas expresiones acá, tengo que 19,62 sobre 55,5 es igual a 20 menos R sobre raíz de 80R. Entonces, metiendo esto dentro de una cuadrática, el valor del radio que yo voy a obtener va a ser el de... Entre los valores que salen de resolver la cuadrática sale un radio 1, que es igual a 39,99 milímetros, o sea, prácticamente 40 milímetros, y un radio 2, que es igual a 10 milímetros. En este caso nosotros adoptamos la condición
menor, justamente porque nosotros al hacer la verificación, si llevamos ese valor de radio y determinamos el ángulo, nosotros vamos a obtener en este caso, para el radio menor, vamos a obtener un ángulo positivo, que en este caso indica justamente que el cilindro B es un cilindro que está empujando de abajo hacia arriba, pero si nosotros utilizamos el radio mayor, que sería el radio de 40, nosotros tendríamos un valor de ángulo negativo, ya que sería tangente 20 menos R, sería un ángulo negativo, que en este caso indicaría que el cuerpo B estaría empujando al cuerpo A hacia abajo. Por ende, eso impediría que este valor se vuelva a cero. Entonces, esa es la respuesta final de por qué sale o se considera en este caso de 10 milímetros. Y este es el valor del radio que nosotros adoptamos al final para este cuerpo. Muchas gracias.